hombro anterior. Aquí tenemos entonces, sexto tiempo, desprendimiento de los hombros. El hombro anterior se coloca debajo de su pubis, hace de bisagra nuevamente o de charnela, como dijimos, y el desprendimiento primero se hace el hombro posterior, luego el hombro anterior y el resto del cuerpo, como le dije, se descamotea sin ningún movimiento especial. Acá tenemos, nosotros si podemos ayudar, y traccionamos un poco hacia abajo la cabeza para que se encaje el hombro anterior, luego traccionamos hacia arriba para que se desprenda el hombro posterior y por último se desprenderá el hombro, el resto del cuerpo. Ahí está. Y aquí tienen un resumen de los tiempos del trabajo de parto. Acomodación al estrecho superior, ¿no es cierto? En el occipito izquierda anterior, el encaje en el segundo tiempo, encaje y descenso. Llega al tercer tiempo la cabeza y hacemos la acomodación al estrecho inferior, rotación interna, colocando el punto de reparo debajo del subpubis. Lo pueden observar en esta imagen. Acuérdense que a partir de este momento los hombros comienzan a hacer su primer tiempo, el trabajo de parto. El desprendimiento de la cabeza en su deflexión y hace que los hombros hagan su segundo tiempo, acomodación al encaje y descenso. Luego hacemos una rotación externa de la cabeza, llevándola hacia el lado donde había elegido. Traccionamos hacia abajo para que se encaje el hombro anterior. En esa rotación externa los hombros hacen su rotación interna, tercer tiempo. Traccionamos hacia abajo para que se encaje el hombro anterior. Luego traccionamos hacia arriba para que se desprenda el hombro posterior y de esa forma se hace el sexto tiempo del trabajo de parto en presentación cefálica con el desprendimiento de los hombros. Sintetizando, hemos visto cómo se produjo el trabajo de parto en las distintas presentaciones. Y en este caso estuvimos viendo la presentación de vértice, en donde, repasando, decíamos que tenía 6 tiempos: acomodación al estrecho superior de la cabeza, encaje y descenso de la cabeza, acomodación al estrecho inferior de la cabeza y acomodación al estrecho superior de los hombros, desprendimiento de la cabeza y encaje y descenso de los hombros, acomodación al estrecho inferior, rotación externa de la cabeza y acomodación de los hombros al estrecho inferior, y por último el desprendimiento de los hombros. A continuación vamos a hablar de la presentación podálica, por lo tanto damos un espacio para que podamos acomodar las diapositivas y dar la otra clase. Muchas gracias. Bien, continuando con el desarrollo de la materia y el dictado de estas clases online, vamos a describir ahora el parto en presentación podálica. Como ustedes sabrán, y ya hemos visto en la secuencia anterior, estuvimos viendo, les decía que vamos a compartir la pantalla en donde vemos ahora, o vamos a desarrollar el parto en presentación podálica. Ustedes ya vieron parto en presentación cefálica, o sea que les va a ser mucho más fácil interpretar esto. La única diferencia es que vamos a nacer al revés. Es decir, el parto en presentación podálica no es el parto más frecuente. Por el contrario, habíamos dicho que los partos más frecuentes son las cefálicas en un 95% de los casos, y el parto podálico estará en un 2,5 a un 3,5 de los casos. Es decir, vamos a tener una diferencia de un punto, porque si consideramos que las presentaciones nacen a los 9 meses, la mayoría es encefálico. Pero si los partos que consideraríamos la forma de terminación sin fijarnos la edad gestacional, entrarían los pretérminos, y en este caso entrarían también las presentaciones podáricas como mayor frecuencia. Porque sabemos que la voltereta fisiológica se da recientemente alrededor de los 7 meses de embarazo. Por lo tanto, presentaciones cefálicas, 95%. Cefálicas de vértice, 99%. Ese 1% está representado por
una presentación de cara, luego una presentación de bregma y por último una presentación de frente en esa frecuencia, siendo una de cara en 250 vértices, una de sincipullo de bregma en 450 vértices y una de frente en 2500 vértices. En cambio, las podálicas tenemos que corresponden entre el 2,5 y el 3,5% de todas las presentaciones. Si se consideran los partos de término únicamente, las presentaciones podálicas cubren el 2,5%. Si se consideran todos los partos sin importar la edad gestacional, el porcentaje es del 3,5%. Por otro lado, también decíamos que las presentaciones podálicas las teníamos que dividir en completas o incompletas. Completas cuando era flexión de los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y los pies entrecruzados. El diámetro que comanda la presentación en este caso es el vitrocanterio, pero en realidad sería el sacro pretibial. Lo que pasa es que como es un diámetro flexible, que no es fijo, no podemos tomarlo como comando de la presentación. Entonces siempre nos vamos a guiar por el vitrocanterio, que tiene alrededor de 9,5 a 10 centímetros, tanto para las cefálicas, perdón, para las podálicas completas, como para las podálicas incompletas, donde decíamos que eran los muslos sobre el abdomen y las piernas extendidas. Por lo tanto, ofrece al estrecho superior solamente la nalga y su diámetro vitrocanterio. Por eso a esta presentación, podálicas incompleta, también se le llama modalidad de nalga. En la presentación podálica se producen 12 tiempos, porque habíamos dicho que en los partos cefálicos que eran 4 tiempos para cada segmento de distosia. En el cefálico se superponía la cabeza con los hombros, por lo tanto eran 6 tiempos. Pero en este caso, que va a ser totalmente el nacimiento invertido, primero van a salir el polo pelviano con sus 4 tiempos en forma individual. Luego tendríamos los 4 tiempos de los hombros, pero como 2 se superponen con la cabeza, 4 de los hombros, 4 de la cabeza serían 8, pero como se superpone, entonces serían 2 tiempos menos. Por lo tanto, de esos 12 tiempos que tiene el trabajo de parto en presentación podálica, solamente definiríamos que el trabajo de parto en presentación podálica se resume en 10 tiempos. Esta forma de colocarlo me pareció práctica y que ustedes podrán observarla muy bien, porque de esta forma se van a dar cuenta en qué momento se van superponiendo los tiempos de cada presentación. Los 4 primeros es fácil porque son, primero, acomodación estrecho superior de la nalga, encaje y descenso de la nalga, tercero, acomodación estrecho inferior, rotación interna de la nalga, y cuarto tiempo, el desprendimiento de la nalga. En el quinto tiempo aparece el primero de los hombros, acomodación al estrecho superior de los hombros. Sexto tiempo, el segundo de los hombros, encaje y descenso. En el séptimo tiempo es el tercero de los hombros, que sería acomodación al estrecho inferior o rotación interna de los hombros, pero acuérdense en que trae arrastrar la cabeza. Por lo tanto, en este séptimo tiempo se incorporaría el primer tiempo de la cabeza, que era acomodación al estrecho superior de la cabeza. Octavo tiempo es el cuarto de los hombros, o desprendimiento de los hombros, y el encaje y descenso de la cabeza, o sea, el segundo de la cabeza, quedando el 9 y el 10 exclusivamente para la cabeza. Tercer tiempo de la cabeza, acomodación al estrecho inferior o rotación interna de la cabeza, y décimo o cuarto de la cabeza, que sería el desprendimiento de la cabeza. Bien, vamos a definir cada uno de ellos. Primer tiempo, acomodación al estrecho superior del polo podálico. A. Orientación hacia el diámetro oblicuo pelviano materno, preferentemente el derecho. Y luego reducción de los diámetros, lo que se consigue por un apelotonamiento y compresión, siendo el diámetro que rige la presentación el vitrocanterio, que nunca puede exceder de 10,5 centímetros. ¿Qué significa orientación hacia el diámetro oblicuo materno y preferentemente el derecho? Acuérdense que el vitrocanterio y el biacromial son paralelos y perpendiculares al suboccipito reumático que comanda la cabeza. Por lo tanto, si nosotros queremos que la cabeza tenga el mejor diámetro, como en la cefálica, que era el oblicuo izquierdo, el oblicuo derecho ocupaba el biacromial ocupaba el oblicuo derecho.
por lo tanto el vitrocanterio lo mismo. De manera tal ahora que el feto va a nacer al revés, el primer tiempo, el primer plano de Hosch que ocupa el vitrocanterio, lo hará preferentemente en el oblicuo derecho para conservar el oblicuo izquierdo para la cabeza fetal. De esa forma se produce el primer tiempo o acomodación al estrecho superior del polo podálico. El segundo tiempo, igual que en la cefálica, no lo hace mediante ningún mecanismo específico, ya que entra la excavación, donde predominan los diámetros de 12 centímetros, tomando como ejemplo el misacro subpubiano. Y, por supuesto, si hablamos de sinclitismo o asinclitismo, haciendo que el trocánter anterior o el trocánter posterior vaya descendiendo en forma de badajo de campana. Entramos así al tercer tiempo, o acomodación al estrecho inferior o rotación interna del trabajo de parto. La acomodación de las nalgas al estrecho inferior se efectúa por la acomodación del vitrocanterio al diámetro anteroposterior. Una nalga se acomoda por debajo de la sínfisis del pubis mediante una rotación de 45 grados y de esa forma, al igual que en las cefálicas, el trocánter anterior se coloca debajo del subpubis, hace de bisagra de charnela y se desprende la nalga posterior. A continuación, el cuarto tiempo de desprendimiento de las nalgas. Una vez acomodados los trocánteres del posterior, los pujos maternos siguen empujando al móvil fetal hacia abajo y se va a producir el desprendimiento de la nalga, sin un mecanismo específico. El cuidado del operador es que la nalga, al desprenderse, el feto rote siempre mirando hacia abajo, es decir, con los glúteos y la espalda hacia arriba para que no se produzca la deflexión de la cabeza. En ese momento el operador va a observar si las espinas y los módulos están equidistantes de la columna vertebral, lo que nos aseguraría que los brazos están flexionados y permitiría hacer un parto podálico espontáneo sin ningún tipo de maniobra. Solamente la maniobra